como le indicábamos, paralelamente están sesionando la Comisión de Producción Micro, Pequeña Empresa y Cooperativas en la sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo. También en el edificio de comisiones Víctor Raúl Haya de la Torre, la Comisión Agraria, como le indicábamos, que preside el congresista Federico Pariona, y en la parte inferior izquierda de sus pantallas, en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, pues todo ha quedado listo para dar inicio a la sesión conjunta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con la Comisión de Vivienda y Construcción. Se ha previsto la exposición de Javier Piqué del Pozo, en su calidad de ministro de Vivienda, y son varios los puntos en la agenda de esta sesión conjunta. Adelante. Simplificación y procedimientos y permisos. Sí. El proyecto de ley 3663-2018, que propone la ley que regula el procedimiento de desalojo con intervención notarial. Agradecemos al ministro y al viceministro por quien puede hacer uso de la palabra en este momento. Muchas gracias, presidente. Voy a dar la idea general de a qué pretende este proyecto de ley. En la actualidad, cuando un arrendatario tiene un inquilino y este inquilino es moroso, este inquilino deja de pagar los alquileres, el procedimiento judicial de desalojo demora de 2 a 3 años, en que a veces el inquilino durante esos 2 o 3 años deja de pagar. Entonces se convierte en una cosa muy riesgosa alquilar un inmueble a alguien que le puede producir semejante daño. Por esta razón, presidente, en otros países, en Colombia, en Chile, la inversión en edificios para alquilar departamentos de vivienda es más o menos 15 a 20% del total. En el Perú es 0. Nadie invierte para hacer un edificio para alquilar departamentos porque nadie se quiere someter al problema de tener un inquilino que no paga durante 2 años y no se le puede desalojar. Entonces la idea es desjudicializar los procesos de desalojo y que sean más por la vía notarial, es decir, que sean procedimientos ante el notario, que se reclama que hay un inquilino que no paga, el notario en un plazo perentorio le pide al inquilino que, habiendo habido una denuncia en su contra de no pago, demuestre si pagó. Si el inquilino no demuestra nada, no demuestra que pagó, el notario inmediatamente extiende la orden de desalojo. Hay una parte en el proceso que es donde interviene el juez, que es en la parte del deserraje. ¿Y por qué tiene que intervenir el juez? Porque estamos violando un derecho individual y que por lo tanto para eso el juez lo tiene que autorizar. Pero ya es la mínima parte de todo el proceso y de esa manera aceleramos los procesos de desalojo, hacemos que mucha gente que de buena fe alquila sus casas o sus departamentos no sea estafada y hacemos atractivo el negocio de construir viviendas para alquiler, negocio que en el Perú no existe. Se construyen edificios de oficinas de alquiler, pero no para vivienda, y eso no pasa en ninguna parte del mundo, solamente está pasando en el Perú. Esta norma nos permitiría solucionar ese problema y sobre todo, ahora que se viene otra ley que ya está para aprobación en el Pleno, que es el del bono de alquiler, es decir, vamos a nosotros subsidiar a la gente pobre para que pueda alquilar. Necesitamos que la gente quiera alquilar sus viviendas, por lo tanto esta norma es necesaria y va de la mano con la otra pieza legislativa. Por eso, señores congresistas, les pido su aprobación a esta norma que es importantísima para el desarrollo inmobiliario en el país. Agradecemos al ministro y viceministro por su exposición y los invitamos a participar del debate. Ha concluido la sustentación y propongo pasar inmediatamente al punto de la agenda que tiene que ver con los temas expuestos y así agilizamos el debate de la sesión. El tema número 2. Vamos a ver. 3. Congresista Lescano, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Saludar al ministro de Vivienda, desearle suerte en su gestión. Conforme a la propuesta sobre este interesante proyecto para
que se regule el procedimiento de desalojo con intervención notarial, se dice que para que proceda un desalojo con intervención solamente del notario, el contrato debe estar contenido en un formulario único de arrendamiento de inmueble destinado a vivienda, creado por el decreto legislativo 1177. Congresista, discúlpeme la introducción, pero todavía no estamos en el debate, vamos a... No, es que yo quisiera que, dado que el ministro está acá y esa iniciativa que él está realizando, me puede aclarar la iniciativa, señor. Bien, puede continuar. Entonces, hay un requisito ahí de carácter formal, ¿no? Hay que hacer el contrato con el formulario establecido por el decreto legislativo 1177. ¿Qué pasa con los contratos privados que no están en el formulario, legalizados por un notario, que tienen ya fe, que son contratos de fecha cierta? Yo puedo también hacerlos valer notarialmente, o solamente estos que van en formulario. Yo entiendo que con eso de poner que de todas maneras el contrato tiene que estar en esta ficha o formulario establecido por este decreto legislativo, se busca que también los propietarios de inmueble paguen los impuestos por las rentas que saquen. Pero hay contratos además que se han hecho anteriormente con intervención del notario, que pudieran acogerse a esta ley y desde ahí detectar la administración tributaria que también paguen sus tributos. Puede ser un mecanismo más para formalizar los contratos de arrendamiento. Entonces, ¿qué pasa con los contratos que no están en un formulario suscritos en documento privado legalizados por notario? Se podrían también acoger a esta ley. Punto 1. ¿Esto es para casa habitación solamente y para comercio o solamente es para vivienda? Porque acá solamente se refiere en el punto 4 que los contratos tienen que estar en este formulario de vivienda. ¿Para los contratos de arrendamiento comercial también es o no es para contratos de carácter comercial? Debería ser, ¿no es cierto? Debería ser. Si a un arrendatario de casa habitación yo lo voy a sacar con notario, con mayor razón a uno que no paga, que tiene el inmueble ocupada para negocio, ¿no es cierto? Entonces, esas dos preguntas al congresista Bruso, ahora ministro de Vivienda. Gracias, señor. Gracias, congresista. El señor ministro tiene la gentileza de indicarme que se va a quedar al debate, así que podemos continuar rápidamente. Vamos a pasar al debate del predictamen recaído en los proyectos de ley 3312-2018, 3643-2018 y 3363-2018, que propone, mediante un texto sustitutorio, la ley que regula el procedimiento de desalojo con intervención notarial. Pasaré a sustentar el predictamen. El predictamen acumula 3 propuestas legislativas de autoría de los congresistas Carlos Brus y Cecilia Chacón y una tercera propuesta del Poder Ejecutivo. Se deja constancia que fueron invitados a la presente sesión los congresistas proponentes con el fin de participar del debate. El predictamen ha tenido en consideración las opiniones vertidas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Vivienda y Construcción, el Colegio de Notarios de Lima y destacados notarios de Lima y Callao. En síntesis, el predictamen propone la creación de un procedimiento especial denominado procedimiento no contencioso de desalojo con intervención de notario, otorgándole competencia a los notarios de la provincia donde se encuentra el inmueble arrendado a fin de proceder a un desalojo que debe cumplir con ciertas condiciones. Entre las condiciones que se establece para proceder se detalla: número 1, el consignar en un formulario único de arrendamiento de inmueble destinado a vivienda, creado por el decreto legislativo 1177, que estableció el régimen de promoción del arrendamiento para vivienda. 2, el contar con una cláusula de allanamiento futuro del arrendatario para la restitución del bien inmueble por vencimiento del plazo del contrato o resolución. 3, consignar el número, cuenta y tipo de moneda de la cuenta de abono abierta en una empresa del sistema financiero o cooperativa autorizado por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs. 4, se establecen los requisitos de la solicitud, las causales y el procedimiento a seguir en caso que se cumpla con los requisitos previamente establecidos. Se establece un procedimiento célere que tendría las siguientes etapas. A. El notario recibe la solicitud de desalojo, constate el cumplimiento de las condiciones del contrato de arrendamiento y las cláusulas de allanamiento futuro
y de sometimiento que de manera expresa e indubitable contiene la decisión de las partes de someterse a la competencia del notario y la ejecución del desalojo por parte del juez de paz letrado. B. El notario notifica al arrendatario para que dentro del plazo de 3 días hábiles de recibida la comunicación acredite no estar incurso en alguna de las siguientes causales. Número 1, vencimiento del plazo del contrato de arrendamiento, o 2, incumplimiento de pago de la renta convenida de acuerdo a lo establecido en el contrato de arrendamiento. C. El notario constata que se configura alguna de las causales de desalojo, en cuyo caso realiza las siguientes acciones. A. Extiende un acta no contenciosa, dejando constancia fehaciente e indubitable del vencimiento del contrato o de la resolución del mismo por falta de pago, con la declaración de la procedencia del desalojo, lo cual protocoliza en el registro notarial de asuntos no contenciosos. B. Remite la copia legalizada del expediente al juez de paz letrado competente del lugar en el cual se ubica el bien inmueble arrendado a efectos que proceda al lanzamiento. Finalmente, el acta protocolar extendida por el notario constituye título ejecutivo especial para proceder sin más trámite al lanzamiento del inmueble. Señores congresistas, ha concluido la sustentación y se da inicio al debate del predictamen, por lo que damos la palabra a los congresistas que lo soliciten. Congresista Lescano, tiene usted la palabra. Señor, aparte de lo dicho en mi participación inicial y las preguntas formuladas al ministro Carlos Gruz, que son sobre los aspectos siguientes, y esto es para casa, habitación y locales comerciales. Punto 1, si es que podría acogerse no necesariamente a los contratos que se van a suscribir de aquí para adelante conforme a esta ley, sino a los contratos de fecha cierta que se han hecho algunos por escritura pública. Los contratos se han hecho por escritura pública, muchos de locales grandes se hacen por escritura pública y algunos legalizados por el notario. Yo creo que esos contratos también, donde se individualiza indubitablemente el inmueble, debían acogerse a esta ley. No solamente los que se van a suscribir de aquí para adelante, sino los anteriores, porque son documentos que están constituidos en instrumento público. Yo entonces, en primer lugar, le pediría que se puedan incluir en la ley estos contratos anteriores a la suscripción de esta ley, ¿no es cierto? Punto 1, me parece importante ese aspecto. En segundo lugar, bueno, los interesados que han suscrito sus contratos conforme a esta ley se van al notario y piden el desalojo. La pregunta es, el notario va a cobrar sus honorarios, obviamente, porque es un funcionario que vive del cobro de los servicios que hace, y tendrá que pagar, veo, también una tasa para esos efectos. Los costos para el desalojo son mayores, ¿no? Y bueno, realizará el que opta por esa posibilidad. El que no quiere esa posibilidad se va al Poder Judicial y no pasa nada ahí, ningún cobro. A mí me parece ahí que, bueno, tiene razonabilidad, porque el que tiene recursos económicos puede llevar a cabo el desalojo con un notario. Pero habría que precisar, señor, que el que después tiene que correr con los gastos del notario es la parte demandada. Es la parte demandada, precisar que él tiene que pagar los gastos, porque él ha provocado que se siga un procedimiento de desalojo con el notario. No se dice nada, se tiene que establecer eso y decir, señor, usted tiene que pagar los gastos de este señor, las costas y costos que se han realizado. Porque es un juicio, en el fondo es un pequeño juicio, ya no en el Poder Judicial, sino en el notario. Entonces ese aspecto, señor presidente, sería bueno considerarlo para establecer, señor, los costos, que son importantes, porque los notarios no van a cobrar muy poco, los notarios van a cobrar más o menos un monto regular que a veces el demandante no tiene por qué asumir. En tercer lugar, señor, causales. Solamente va a proceder demandar el desalojo ante un notario público por falta de pago del contrato de arrendamiento, solamente porque no se le está pagando el alquiler. Pero creo que hay otras posibilidades que pueden dar lugar también a demandar por esta vía del notario. ¿Cuál es esa, señor? Que el notario puede comprobar, porque si puede comprobar
que no le pagan al propietario, también puede comprobar otras causales. Punto 1. Cuando al inmueble darán un destino distinto al fijado en el contrato. De pronto le digo que es para casa habitación y lo han puesto para comercio. O le he dado de comercio y le han puesto cada habitación. Obviamente eso se puede comprobar, eso no hay ningún problema. Eso me parece, es un proceso. Me parece que está dentro de lo posible, porque si yo puedo comprobar que no me pagó, también le puedo comprobar de que el fin distinto, digo, el contrato dice para comercio, y voy con notario y aparece que está de casa habitación. Y en tercer lugar, señor, los inmuebles dañados, que están arruinados, los inmuebles que se están destrozando por el inquilino, que hay muchos casos que los están pues poniendo en una situación de ruina, que también está contemplado el Código Civil. Los inmuebles dañados también pueden ser materia de este tipo de contratos, porque, señor, no va a esperar el propietario que le destrocen totalmente el inmueble para recurrir al notario. Entonces, estas tres causales podrían ser materia, señor, de la demanda. Ya, por lo menos las dos iniciales, falta de pago y fin distinto al inmueble. Se le dio esos dos. Y con eso, señor, yo creo que es una propuesta interesante que va a permitir que el propietario pueda recuperar lo más antes posible su propiedad, que hay tantas dificultades en el Poder Judicial para culminar los juicios de desalojo. Nosotros, de nuestra parte, señor, lo vamos a apoyar. Gracias por su propuesta, señor congresista Lescano. Sí, le damos la palabra al congresista Ochoa, de la Comisión de Vivienda y Construcción. Muchas gracias, presidente de la Comisión de Justicia. Solamente para hacer constar que, habiendo ya constatado el quórum de la Comisión de Vivienda, pasamos también a sesión ordinaria. Muchas gracias. Gracias, congresista. Presidente de la Comisión de Vivienda y Construcción, la congresista Glave está solicitando el uso de la palabra. Puede hacer uso de la palabra, congresista. Gracias, presidente. Presidente, yo me preocupo por dos tipos de supuesto y además quisiera una pregunta a través suyo al ministro de Vivienda, si es que la tuvieran, y es, el decreto legislativo 1177 es relativamente joven, por decirlo de alguna manera. En realidad, la aprobación de ese procedimiento de desalojo relativamente rápido, no me acuerdo si es del año 2015 o 14, pero es un mecanismo que no tiene más de 5 años de vigencia. Entonces la pregunta sería si se ha encontrado que ya ese mecanismo no funciona, porque si no, no entendería por qué estamos buscando otro mecanismo adicional, ¿no? Entonces mi preocupación además, presidente, tiene que ver con dos temas particulares que he podido ver y que creo que es importante que contemplemos. Primero es que las modalidades de alquiler-venta están creciendo, poco, pero están creciendo. Hay gente que hace un contrato para comprar y va pagando a través del alquiler. Mi preocupación es, presidente, ¿qué pasa en ese tipo de situaciones? Supongo que esto no aplica, pero creo que debería quedar expresamente claro que no aplica, porque yo me imagino una persona que puede tener algún tipo de situación complicada, que está comprando a un banco y por tanto el comillas arrendador, que es al mismo tiempo el propietario que le está vendiendo el inmueble, es un banco. Ahí podemos terminar teniendo una situación de desprotección de la familia que está comprando un inmueble y, digamos, si algo sabemos nosotros es que los núcleos familiares muchas veces tienen la casa como el activo más importante. O sea, la familia protege su hogar, precisamente, y proteger el hogar muchas veces supone proteger la vivienda, ¿no es cierto? Entonces, ese es un punto que me preocupa y que quisiera tener claridad de que no se incorpora. Y luego, presidente, nosotros tenemos una ley tenemos una ley de renovación urbana que tiene muchos problemas para su aplicación. De hecho, desde que se dio la ley hasta ahora no hemos visto grandes procesos de renovación urbana, precisamente porque tenemos algunos problemas con esa misma ley que ojalá podamos modificar, que tiene que ver con la extinción del derecho de propiedad de quienes abandonaron estos predios. Pero desde que se aprobó la ley, que si no me equivoco incluso fue en la época del presidente García, es decir, esto sí es una ley que tiene una gran cantidad de años, empezó a sucederse un problema dentro del centro histórico, que es un problema que sí tendríamos que ver, presidente, y es que muchos de estos inmuebles que están en situación de tugurio,
que tienen a muchísimas personas que son quienes finalmente han mantenido estas viviendas durante muchísimo tiempo, de pronto están pasando por unos procesos de desalojo cuando menos arbitrarios, que no contemplan el proceso de renovación urbana para nada, que no respetan el derecho de posesión de muchas de estas familias, y muchos de estos desalojos se han hecho de manera violenta, presidente. ¿Para qué? Para colocar grandes almacenes en barrios altos, por ejemplo. Nosotros acá, nuestros vecinos, si salimos a caminar por la zona, ustedes pueden ver que muchas de las casonas que antes teníamos ahora son almacenes. Almacenes donde antes vivía gente que debió entrar en un proceso de renovación urbana, que no entró, que fueron desalojados de manera arbitraria, y hoy tenemos ahí grandes almacenes, y ese es un súper negocio. Y cuando hay mucho recurso económico y voluntad de recurso económico, los derechos muchas veces de las personas que llevan años ahí no necesariamente son respetados. Entonces, sí me preocupan en particular esos dos casos. Me gustaría ver de qué manera queda claro que no se están incluyendo. Y el tema es si tenemos alguna estadística de por qué el decreto legislativo 1177 no habría funcionado para precisamente facilitar el desalojo. Gracias, presidente. Gracias, congresista Glave. Si algún otro congresista desea intervenir. Sí, congresista Karina Beteta, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Voy a ser breve. Primero, manifestar que por encargo de la congresista Chacón, que también es una de las autoras del proyecto de ley 3643, justamente ley que restablece el régimen de promoción de la inversión en la construcción de edificaciones destinadas al servicio de alquiler de inmuebles para uso habitacional o comercial. Efectivamente, la propuesta que plantea la congresista Chacón en esta propuesta es de aplicación para el arrendamiento de inmuebles cuyo valor de autovalús sea igual o mayor a 40 UITs o de cuando los arriendos mensuales superen mitad de una UIT. Creo la procedencia para que pueda tener, digamos, en estos casos de desalojo, ella plantea el vencimiento del plazo o de la prórroga de existir una falta de pago oportuno de 2 mensualidades consecutivas que deberían de estar plasmadas en esta propuesta. Falta de pago oportuno de 4 recibos por concepto de servicios o conceptos complementarios del contrato. Falta de pago oportuno de 3 periodos de arbitrios. Entonces creo es necesario tener que complementar a este dictamen para que pueda tenerse claro en esta propuesta. Asimismo, respecto del procedimiento, que me parece interesante lo que ella desarrolla en este proyecto de ley que no está establecido en la propuesta. Por ejemplo, ella plantea que el arrendador recurre al notario a fin de hacer uso del conocimiento de la causal ocurrida y solicita iniciar el procedimiento de desalojo consensuado. La solicitud se realiza con un formulario elaborado a efectos y con firma legalizada. El notario notifica a las partes para que en un plazo de 5 días, la propuesta dice 3, creo que 3 es muy corto y debería de ampliarse este plazo. Para 5 días el arrendatario puede expresar su oposición. Dicha oposición solo puede basarse en la negación de la causal alegada. Segundo, si no hay oposición, el notario notifica por segunda vez al arrendatario dándole un plazo de 3 días hábiles para oponerse. Vencido el plazo, el notario evalúa la solicitud considerando aspectos predeterminados. Si hay oposición, la misma puede basarse únicamente en los recibos de pago correspondientes según corresponda cuando se trate de causal de falta de pago, porque hay que tomar en cuenta, las causales pueden ser falta de pago, por ejemplo, si se trata de vencimientos de plazo, porque son otra causal, o solamente podrá ser por el documento que acredite la variación de la fecha de vencimiento. Si los documentos acreditan que no hay causal, el notario denegará de plano la solicitud. Por eso es necesario que se tiene que contemplar este procedimiento en el dictamen. Si por el contrario los documentos no desvirtúan la causal invocada, el notario expedirá una certificación notarial de determinación irrevocable del contrato a las partes. De ser el caso, también trasladará dicha certificación al juzgado correspondiente si es necesario contar con auxilio de la policía para llevar adelante el desalojo. La reglamentación debe hacerse dentro de los 90 días desde su aplicación mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y el Ministerio de Justicia, que será aprobado el reglamento. También es importante, ya eso es el aporte y la motivación que ha
conllevado a esta iniciativa legislativa por parte de la congresista Chacón, señor presidente, por su intermedio, también al señor ministro y colega congresista que hoy nos acompaña. Yo me permito hacer una observación en el texto que se plantea y creo para evitarnos que puedan decir que se busca favorecer o dirigir en algunas notarías, podríamos nosotros, para que también hay que ser conscientes, si nosotros dejamos tal conforme está esta propuesta, podrían hacer los notarios de manera abusiva, subir los costos para este procedimiento. Entonces lo que señalas en el artículo 3 sobre la competencia, dicen, son competentes para llevar a cabo el procedimiento especial establecido en la presente ley. Los notarios de la provincia en la que se ubique el bien inmueble arrendado para la constatación de las causales de desalojo. Yo creo que aquí podríamos decir ello y adicionalmente a elección de, en este caso, de la persona quien estaría solicitando el desalojo. O sea, estás dando esa posibilidad y al mismo tiempo, si por A o B hay un distrito más cercano y puede tener un costo menor, ¿por qué no permitir que ello podría llevar adelante este procedimiento? Eso creo es muy importante. Y respecto de los plazos, que también me parece que es muy corto, 3 días. Entonces podría ser tal conforme la propuesta que lo ha hecho en su iniciativa la congresista Chacón, que propone 5 días. Con ello, señor presidente, creo vamos a permitir que no sigan habiendo los abusos. Hemos visto diversas denuncias que los inquilinos se quedan y a veces se van sin pagar. Entonces, en perjuicio de personas adultas a veces o personas que están confiados a un bien que le va a dar una producción económica, finalmente salen perdiendo. Y aquí sí se tiene que dejar constancia que debería de pagar las costas y costos de lo que pueda surgir los gastos por este procedimiento. Gracias, presidente. Gracias, congresista Beteta, por la intervención a cargo de la congresista Cecilia Chacón y por las propuestas también que usted ha hecho, quienes acogemos las mismas recomendaciones y propuestas. La congresista Marisol Espinosa, ¿desea la palabra? Presidente, en esa misma línea, precisar que esto corresponde exclusivamente a un contrato de arrendamiento, que no media o no hay de por medio el tema de un contrato alquiler-venta, que es otro tipo de contrato y otro tipo de propiedad. Creo que eso sí habría que precisarlo porque había una preocupación que expresó la congresista Glave. Y el otro tema es que creo, presidente, que hay que premiar la buena fe de la gente. Si uno está alquilando o alguien alquila un bien inmueble, en este caso, no es posible o que no le devuelva o que se niegue a devolver el inmueble, pero que además no le pague el inmueble. Entonces, señor presidente, esto al final termina generando con procesos contenciosos administrativos que incrementan la carga procesal. Y eso es lo que hay que entender, que lo que se está generando es una situación que la falta de buena fe, la falta de confianza, la falta de honestidad de la gente genera sobrecostos y genera también sobre legislación, porque hay que precisar al detalle para evitar que se sucedan este tipo de actuaciones. Señor presidente, con estas consideraciones y también que quien se niegue a pagar por mala fe también se le cobren las costas y costes que señala el proceso. Creo que agregarle más precisiones afectaría el objeto de la propuesta legislativa, señor presidente, y con estas observaciones creo que podríamos ir al voto. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Espinosa. El congresista Pacori también ha hecho uso de la palabra. ¿Puede hacer uso de la palabra el congresista Pacori? Sí. Muchísimas gracias, señor presidente, y por su intermedio saludar la visita del ministro de Vivienda y Construcción, Carlos Cruz, quien ha venido a sustentar estos proyectos de ley. Señor presidente, nosotros vamos a mostrar nuestra postura en relación al proyecto de ley 3.312, al 3.643 y 3.663. Desde nuestro punto de vista, señor presidente, creemos que este dictamen que tenemos debería de tener mayor debate. Todavía mostramos algunas preocupaciones, porque esto podría responder a un mecanismo de desalojo notarial express, que además implicaría para los arrendadores y también para los arrendados en que podamos llegar a costos
aleatorios que pueda darse respecto a estos mecanismos de arrendamiento, además entendiendo de que la tendencia debería ser más bien unificar los diversos tipos de procesos de desalojo existentes, porque nosotros, señor presidente, creemos de que este proceso de desalojo, en este caso notarial, resulta innecesario y oneroso para los arrendadores, quienes actualmente pues ya cuentan con el desalojo derivado de contrato de arrendamiento con cláusula de allanamiento a futuro. Es entendible, señor presidente, de que el sustento que le hacen a estos dictámenes, entendiendo de que el sistema judicial ha demostrado cierta ineficacia en el caso de procesos de desalojo, pero creemos que este dictamen, así como está, podría traer un beneficio de costos aleatorios hacia los notarios, entendiendo de que los notarios todavía no tienen y no están sujetos a mecanismos de fiscalización. Entonces, señor presidente, creemos que este dictamen, en el caso del proyecto de ley 3.312, 3.643 y 3.663, debería tener mayor debate. Y en relación al proyecto 2.766, señor presidente, que está además sujeto a la ley 3230, que tiene que ver con la modificación que establece medidas tributarias de simplificación de procedimientos, permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país. Esto se ha dado, señor presidente, en la anterior legislatura, esta medida legislativa, y se ha realizado generalmente para la modificación de varios artículos del Código Civil que vinculan la defensa posesoria que debería de tener el Estado para recuperar los bienes del Estado. Creemos que esta medida en algún aspecto puede tener aspectos importantes, pero lo que a nosotros sí nos preocupa, preocupaciones, es que esto podía afectar a aquellos que han ocupado ciertos predios del Estado de manera ilegal, pero que se han prolongado con esa posesión. Y esta posesión prolongada, pues, podía afectar algunos derechos que tienen que ver con el sustento de la familia, señor presidente. Entonces, frente a este proyecto de ley, nosotros sí quisiéramos preguntarle al ministro de que si esto, de qué manera más bien se está buscando un mecanismo o una disposición para que pueda llenarse este vacío y así de esta manera, de que este mecanismo de recuperación de predios que tiene que realizarse en favor del Estado no puede implicar vulneración de derechos que se ha aplicado de algunas familias que se ha dado en estos casos y que se repiten en muchos lados del país, señor presidente.